Ya. Entonces, vamos a seguir con nuestros contenidos, que en este caso, recordando un poco la clase pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos axiomas, axiomas de cuerpo, existencia de elementos neutros, existencia de elementos inversos, y finalmente terminamos viendo propiedades de fracciones. Entonces, de cierta manera llevamos a cabo demostraciones axiomáticas de una manera súper rigurosa. Ya. En este caso vamos a seguir estudiando números reales como tal. Y para ello, vamos a comenzar estudiando potencias. Entonces, potencias, como título. Entonces, ¿qué son las potencias? Son una operación de recursión de un producto enésimo de la misma cantidad. Ya, esto suena un poco raro, pero lo vamos a escribir. Entonces, es una operación de recursión de un producto enésimo de una misma cantidad. Misma cantidad. Entonces, eh, para ello vamos a definir una cantidad. Eh, Esta cantidad lo voy a definir como A solamente. Entonces, con color rojo. Si es que A pertenece a los reales, o sea, A es un número real, entonces vamos a firmar lo siguiente. Eh, ya, la definición de potencia. Entonces, la definición de potencia se sustenta en cómo se reescribe esta recursión. Entonces, si uno escribe A elevado a n, es lo mismo que uno esté diciendo A por A por A por muchas veces A. ¿Cuántas veces? N veces A. Para poder distinguir esa n veces, yo lo voy a reescribir de la siguiente manera: a sub 1 por a sub 2 por a sub 3 por punto, 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 por a sub n. ¿Ya? Eh, Esta es la definición de potencias. Entonces, esta es la definición de potencia o de la operación de potenciación. Entonces, voy a escoger un color de acá, no sé, rojo. Esa es la definición. ¿Ya? En base a esto, nosotros vamos a estar construyendo ciertas cositas. Por ejemplo, a partir de esto, nosotros podemos decir, eso tiene un valor. A esta cantidad nosotros le podemos asignar un valor, por ejemplo, puede ser un valor b, por lo tanto nos dice que a elevado a n es igual a b. Esto es importante debido a cómo vamos a establecer las operaciones. Eh, Muchas veces al jugar con operaciones inversas o intentar jugar con otras operaciones van a surgir ciertas cositas que tenemos que ir analizando con calma, ¿ya? En este caso, b es lo mismo que esto. Bueno, ahí ustedes pueden relacionarlo con transitividad, que fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, de manera formal, eso es la potencia. Y también todos estos términos tienen nombre. Entonces, donde A es base, N es exponente y B es la potencia. Y acá hay otra cosa que me gustaría detallar, que en general cuesta ver desde un inicio. ¿Ya? Si A es la base, A sería S. Si N es el exponente, N sería S. Si B es la potencia, B sería S. Pero ¿por qué en general suele haber tanta confusión? Si bien estas cantidades son lo mismo, se pueden expresar de manera diferente. Por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno tiene la cantidad 2 al cubo, eso es lo mismo que decir 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 8. 2 por 2 por 2, que eso sería 8. Entonces, 2 al cubo es lo mismo que 8.
Eso es exactamente lo mismo que acabamos de reescribir acá. Por ende, 8 sería la potencia y 2 al cubo, bueno, 8 sería el resultado más que nada. Y 2 al cubo es la forma de poder escribir eso, ¿ya? Entonces, escribir potencias es una forma de poder escribir esta operación de recursión, ¿ya? Y eso quiero que lo tengan claro en todo momento. Entonces, a partir de esta operación de recursión, nosotros podemos usar algunas propiedades, podemos hacer otro tipo de operaciones, etcétera. Voy a poner un pequeño disclaimer acá, porque a partir de esta operación, en especial la inversa, surgen los logaritmos. Los logaritmos. ¿Ya? Y eso lo voy a poner con rojo, para que quede bien destacado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que estar considerando en todo momento. Que no solamente podemos hacer esta operación, sino que también podemos hacer operación inversa. ¿De dónde viene todo esto? De esto viene un poco de la teoría de funciones que vamos a estar viendo más adelante. ¿Ya? Entonces, en base a ello, eh, podemos trabajar propiedades. Entonces, con color azul, voy a escribir acá propiedades. Propiedades. Entonces, ¿qué propiedades podemos tener con esto? Y bueno, cada propiedad la vamos a ir demostrando. Entonces, primera propiedad, a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más c. Para todo a perteneciente a los reales y n perteneciente a los enteros. Ya, en este caso nosotros estamos construyendo de a poquito lo que vamos a hacer. Entonces, por conclusión, nosotros tenemos que ir comprobando cada una de estas cosas. Y vamos a demostrar esta propiedad. Entonces, sea, por definición, a elevado a n, que esto sería a por a por a por punto 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 por a enésimo. ¿Ya? Esa es la definición. Y también podemos hacer una definición para m. Entonces, y, ojo, cada uno de estos símbolos, como observación, para todo existe y pertenece, o sea, pertenece, no existe, enteros reales. ¿Ya? Eso también se estudia un poquito en álgebra. Entonces, a a la m es igual a 1 por a 2 por a 3 por punto 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 por a mésimo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nosotros estamos reescribiendo esto? Porque primero que nada estamos usando la definición de potencia para poder llegar a algún lugar. Entonces, si a a la n es esta cantidad por a a la m, que a la m sería esta cantidad, nosotros podemos reemplazar derechamente acá. Entonces, para separar voy a escribir un asterisco acá, para que no se confunda. Asterisco o punto, recordemos que ambos eran multiplicación. Entonces, tendríamos a la 1 por a 2 por a 3 por punto 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 por a enésimo. Por a 1 por a 2 por a 3 por punto 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 por a enésimo. Ya. Entonces, acá vamos a entrar con un concepto, pero esto es más que nada un formalismo. En general, cuando uno habla acerca de cardinalidad, lo que queremos saber es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Por ejemplo, si uno dice la cardinalidad de un conjunto, por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 5, 9, uno dice, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ende, la cardinalidad de este conjunto es 6. ¿Por qué estoy explicando cardinalidad? Hay otro concepto para volver a explicar esto, pero no sé si es tan atingente en este momento. Hay un concepto que se conoce como norma de una función
o norma en general, y la norma se encarga de medir el tamaño de los elementos en un cuerpo. En este caso, como nosotros estamos trabajando en un cuerpo real, va a medir el tamaño de los elementos en el cuerpo real. O bueno, el dominio de la integridad también se puede decir de otra manera. En este caso, si uno dice, la norma de esto serían n. ¿Por qué? Porque tenemos n elementos A. Por otra parte, la norma de esto sería m, porque tenemos m elementos A. Pero de momento me voy a conformar con la cardinalidad. Entonces, así la cardinalidad. Entonces, cuando uno dice la cardinalidad de A a la n sería n. ¿Por qué? Porque tiene n elementos esto. Y la cardinalidad, que también se puede escribir como una n chiquitita, de A a la m, sería m elementos. Por lo tanto, podemos ocupar propiedades de cardinalidad. Entonces, la cardinalidad de A a la n por A a la m sería lo mismo que la cardinalidad de A a la n más la cardinalidad de A a la m. Eso sería n más m. Y eso básicamente sería eh, tener la longitud de todo este espacio. Entonces en este espacio tendríamos 1, 2, 3, n. Posteriormente, 1, 2, 3, m. Entonces tendríamos una longitud de n más m, que sería esto mismo, ¿ya? Pero esto es un poco más formal. Por lo tanto, a a la n por a a la m sería lo mismo que decir a a la n más m. ¿Por qué? Porque tenemos la cardinalidad que sería la longitud total de esto. O de otra manera sería decir, la longitud total de esto sería a1 por a2 por a3 por punto, 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 por a la n más m. ¿Ya? Esa es la primera. Es un poco contraintuitiva en cierto aspecto, pero posteriormente tiene una lógica, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice 2 al cuadrado por 2 al cubo, sería lo mismo que 2 por 2, y el otro sería 2 por 2 por 2. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, eso sería 2 a la 5. En este caso sería lo mismo, ¿ya? Eso, por decirlo en otras palabras. Eh, Eso se conoce como potencia de igual base, en pocas palabras. Número 2. A la n elevado a m. Esto como tal sería lo mismo que decir a la n por m. Ya. Esto se conoce como potencia de una potencia. Eh, una vez que ya tenemos esto, es un poco más fácil intentar llegar al resto, ¿ya? Em, entonces, podemos decir sea a elevado a n, a sub 1 por a sub 2 por punto, 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 por a sub n, ¿ya? Esa es la definición de potencia. Entonces nosotros vamos a hacer un pequeño cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Bueno, hacer una pequeña sustitución. Entonces, podemos decir que a a la n es igual a u. Esa es la pequeña sustitución que vamos a hacer. Entonces, si a a la n es igual a u, nosotros podemos reemplazar acá u. Entonces esto va a quedar como u elevado a m es lo mismo que a la n elevado a m. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos desarrollar un poquito eso. Podemos decir que u a la m es igual a un u sub 1 por un u sub 2 por punto, punto, punto por un u sub m. Podemos volver la variable original, ¿ya? Entonces, volviendo a la variable original, esto sería a1 por a2 por... ¿Y cuál es la variable original? Bueno, acá está. Eso sería a la n por punto, punto, punto a sub n. Pero ese sería el u1. Ahora, con el u2, a1 por a2 por punto, punto, punto por an. Ese sería el u2. Y así podemos seguir hasta el un. Punto, punto, punto por a sub n. M. O sea, llegamos ya hasta este último término. Ya. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos decir, ¿qué es lo que está sucediendo acá?
Ese espacio tiene una distancia enésima. Ese espacio también. Ese espacio también. Por lo tanto, ¿cuánta va a ser la longitud de esto? Longitud, nuevamente vamos a volver al mismo concepto que explicamos anteriormente. Entonces, por cardinalidad, ¿cuál sería la longitud de esto? Sería n. Y la longitud de esto sería n. Y la longitud de esto también sería n. ¿Y cuántas veces se repite? Un montón de m veces. Entonces por ahí pueden decir, ah, ya esto sería n por m. Pero vamos a darle esta formalidad. Por lo tanto, de u a la m sería lo mismo que u1 por u2 por punto 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 por um. Eso sería lo mismo que de u1 más u2 más punto 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 más veces. Si se repite m veces, esto sería lo mismo que decir m por la cardinalidad de u. Pero esto sería lo mismo que decir m por la cardinalidad de a a la n. ¿Cuánto es la cardinalidad de a a la n? También lo mismo arriba. Sería n. Porque sería esa la longitud como tal de esta distancia. Esa sería esta distancia. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene n elementos. Entonces, sería m por n. Por lo tanto, a elevado a n por m tendría una consecuencia de a elevado a n por m. ¿Ya? O sea, potencia una potencia, los exponentes se multiplican, en pocas palabras. ¿Ya? Eh, Entiendo que en primera instancia esto es un poco complicado, pero van a ver que con un poco de trabajo práctico esto es súper entretenido. Ya, en base a esto, podemos seguir deduciendo propiedades. Y ya como demostramos propiedades anteriores, no es necesario seguir demostrando cada una de las propiedades, ya que podemos ocupar justamente lo que ya demostramos y validamos anteriormente. ¿Ya? Como el siguiente caso. Número 3 nos dice un producto de dos números reales elevado a n es igual a el primero elevado a n por el segundo elevado a n. O sea, conserva la operación. Ya, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo mismo. Entonces, ¿cómo? Vamos a desarrollar esto un poquito. A por b elevado a n es lo mismo que a1 por b1 más a, o sea, por a2 por b2 por punto 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 por an por b sub n. Bueno, y para todo, a, b perteneciente a los reales. Ya, en este caso lo que podemos hacer es preservar esto y ocupar justamente algo que vimos anteriormente conocido como conmutatividad. Entonces, ¿qué les decía la conmutatividad? Nos decía que alfa por beta es igual a beta por alfa, que era un axioma. En este caso vamos a ocupar eso solamente para reordenar. Entonces nos va a quedar A1 por A2 por A3 por punto 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 por A sub n. Y voy a poner solamente un asterisco para separar. B1 por B2 por B3 por punto 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 por B sub n. Ya. En el primer caso, fíjense que esto básicamente es la definición de potencia que tenemos acá. Entonces, como es la definición de potencia, podemos ocupar la definición. Este sería a elevado a n y en el otro caso también sería la definición pero con una base b. Por lo tanto, a por b elevado a n sería lo mismo que a elevado a n por b elevado a n. Ya. Esta es la tercera propiedad, pero más que la tercera propiedad, esto es algo súper importante que podemos observar acá. Eh, Respecto al exponente. El exponente dentro de las potencias, si se fijan, está distribuyendo respecto al producto. O sea que la operación de exponenciación es distributiva. ¿Para quién? Para cada uno de sus productos, o sus términos en general, o bases, como quieran llamarlo. ¿Ya? Base a ello, número 4. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a
a ocupar una división. A sobre b a la n es lo mismo que a la n sobre b a la n. Para todo b distinto de cero. Ya. Entonces, acá podemos empezar a recordar varias cositas. Primero, una fracción se puede reescribir como el inverso multiplicativo de un número por otro número. O sea, el inverso multiplicativo del denominador por el numerador. Entonces, como tenemos a sobre b elevado a n, esto sería lo mismo que decir a por 1 sobre b elevado a n, que sería lo mismo que decir a por b a la menos 1 elevado a n. ¿Ya? Este es el inverso multiplicativo. Entonces, ya como nosotros tenemos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ocupar la propiedad anterior, la número 3. O sea, vamos a distribuir respecto a ello. Entonces, esto nos va a quedar a la n por b a la menos 1 elevado a n. Entonces, fíjense que tenemos acá. Voy a reescribir esto mejor. Acá tenemos nuevamente por ocupar otra propiedad que ya la habíamos demostrado. Acá, potencia de una potencia. En base a ello vamos a reescribir toda esta expresión. Entonces, esto con potencia de una potencia nos va a quedar a elevado a n por b menos 1 por n, que sería menos n. Esto sería lo mismo que decir a elevado a n por 1 partido en b a la n, y en conclusión sería a elevado a n sobre b elevado a n. Entonces también, si partimos de acá y llegamos hacia acá, podríamos decir que estamos agrupando los exponentes de diferentes bases, ¿ya? Porque bueno, si las bases fueran iguales, esto efectivamente sería 1. Pero recuerden que esto está sujeto a la restricción que b tiene que ser distinto de 0. Entonces vamos a dejarlo explícito acá. Sujeto a la restricción que b pertenece a los reales menos el 1. O sea, es distinto, o sea, menos el 0. O sea que b tiene que ser distinto de 0. Ya. Eh, Eso en realidad serían las cuatro propiedades con las que vamos a estar trabajando. Y en base a ello podemos hacer un par de deducciones porque surgen hartas preguntitas acá. ¿Qué pasaría si las bases fueran iguales? Etcétera. ¿Ya? Entonces, como deducciones, para todo A perteneciente a los reales y N perteneciente a los enteros. 1. Entonces, si N es mayor que 0, entonces A elevado a N es lo mismo que decir A por punto 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 por A. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Esa es la definición. En segunda instancia, si n es igual a 0. ¿Qué sucede en este caso? Si n es igual a 0 y además a es distinto de 0, tenemos lo siguiente. ¿Cuánto va a ser a a la 0? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer una deducción un poquito más rápida. Fijémonos que, en este caso, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una división. En base a esa división, nosotros podríamos plantear lo siguiente. Eso es solamente un producto. Entonces llegamos a la definición de potencias. Acá está. Se me había olvidado que está ahí. A elevado a 0, lo voy a poner acá, abajito con color azul. A elevado a 0. 0 es el neutro multiplicativo, o sea, el neutro aditivo. Al ser neutro aditivo lo podríamos reescribir efectivamente como a elevado a m menos m. Recordemos que n vale 0, entonces en este caso vamos a ocupar otra letra, n, o sea, m. Fijémonos que tenemos acá. A elevado a m menos m. ¿Qué podríamos hacer acá? Podríamos reescribir esto como a la m por a la menos m.
Primera propiedad. Esto sería lo mismo que decir a a la m por 1 partido en a a la m. Que eso es lo mismo que decir a la m sobre a la m. Una cantidad dividida en esa misma cantidad es igual a 1. Por lo tanto, a elevado a 0 es igual a 1. Eso. ¿Ya? Y número 3. Si n pertenece a los enteros y a distinto de 0, entonces podríamos decir que a la menos n es lo mismo que decir 1 sobre a la n. Ya como lo vimos anteriormente, ¿qué hace deducción? ¿Ya? Eh, Eso, como deducciones. ¿Qué más podemos hacer? Ah, bueno, y unas pequeñas observaciones. Entonces, como observación, ¿qué podríamos decir respecto a esto? Entonces, en primera instancia, eh, alguien podría decir, ya, ¿qué pasaría si ahora esto igual a cero? Cero elevado a cero. ¿Qué pasaría con cero? En este caso, si lo fijamos, tendríamos la misma definición anterior. Esta. Entonces, eso nos va a quedar básicamente cero dividido en cero a la m elevado a m. No podemos dividir por cero. De hecho, tampoco se puede hacer esto, ya que, bueno, hay que explicar de por medio qué está pasando, pero eso lo vamos a dejar para el capítulo de límite, ¿ya? De momento, vamos a tomar esto y vamos a decir que no está definido, o está indefinido. Indefinido. Cuando nosotros digamos está indefinido, vamos a interpretar esto de la siguiente manera. Cero elevado a cero está indefinido, ¿ya? Número 2. Si a es menor que cero y n pertenece a los enteros, y esto es súper importante. ¿Por qué? Vamos a definir lo siguiente. Entonces, punto número 1. Si a elevado a n es mayor que cero, significa que este número es negativo. Podríamos reescribirlo de otra manera. Podríamos decir que, jugando con esto mismo, menos a es mayor que cero. Así podríamos decir que menos a elevado a n tiene que ser mayor que cero. Podemos distribuir, porque menos a es lo mismo que escribir menos 1 por a. ¿Ya? Sería lo mismo que menos 1 por a elevado a n. Y eso sería lo mismo que menos 1 a la n por a es mayor que cero. En este caso, como estamos escribiendo eso, con a da un poquito lo mismo, pero lo que lo va a dar el sentido es eso. Entonces, ¿de qué va a depender que menos 1 sea positivo o negativo? Del exponente. Un ejemplo, menos 1 por menos 1 sería 1, positivo. Y eso sería menos 1 al cuadrado. Podríamos hacer lo mismo con 4, elevado a 6, elevado a 8, elevado a 10, etc. Pero menos 1 elevado a 1 sería menos 1. Menos 1 por menos 1 sería menos 1 al cuadrado y sabemos que eso es 1. Y 1 por menos 1 sería lo mismo que menos 1 por menos 1. Y esto sería lo mismo que menos 1 al cubo. Eso sería menos 1. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el exponente es par, efectivamente esta operación va a ser mayor que 0. Por lo tanto, podríamos decir, si n es par, entonces a elevado a n es mayor que 0. De otra manera, si n es impar, a elevado a n es menor que 0. Bueno, y esto en general se suele reescribir de otra manera, como a elevado a 2n es mayor que 0 para todo n perteneciente a los enteros, y a elevado a 2n más 1 es mayor que 0, o sea, eh, es menor que 0 para todo n perteneciente a los enteros. ¿Por qué este es menor que 0? ¿Por qué se conserva la cantidad? Justamente por lo que vimos, este número va a ser negativo. Y nosotros estamos definiendo a como un número negativo.
¿ya? Y bueno, eso en parte son unas pequeñas observaciones que podemos hacer acerca de potencias. Como vimos, depende mucho, por ejemplo, de las propiedades que vamos a ocupar, cómo vamos a trabajar con potencias, las definiciones, y también vimos que con potencias salen varias operaciones. Pero hasta ahora hay una pregunta que no lo hemos hecho. Nosotros trabajamos con el exponente que pertenezca a los enteros. ¿Qué pasaría si fuera racional? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a poner acá la otra operación, que es radicación. Radicación. Entonces, cuando uno posee una potencia de exponente racional, o sea, si n en una potencia es racional, que es lo mismo que decir n pertenece a los racionales, entonces vamos a reescribirlo de una manera. Vamos a bajar esto un poquito porque estoy escribiendo hacia arriba. Ahí sí, y esto un poquito más. Entonces, n lo vamos a reescribir de la siguiente manera como dijimos. Em, n es igual a b sobre c. Para todo b, c perteneciente a los reales, o perteneciente a los enteros, mejor dicho, tal que c sea distinto de cero. Ya. Cuando nosotros tenemos que eso lo podemos reinterpretar de la siguiente manera, podemos reescribir la potencia. Por lo tanto, lo que nosotros escribíamos como a a la n, ahora se puede reescribir como a la b sobre c. Vamos a ocupar una propiedad, que es potencia de una potencia, porque esto se puede reescribir como a b por 1 partido en c, que sería lo mismo que a elevado a b elevado a 1 partido en c. Y aquí es donde viene la cosa, porque esto es lo que nosotros estamos tratando. Eso de acá, justamente, eso nosotros lo podemos reescribir como una raíz. O sea, la raíz c de a elevado a b. Eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, y de hecho vamos a cambiar un poco la notación. O sí, vamos a dejarlo así. Por lo tanto, a elevado a b sobre c es lo mismo que decir la raíz c de a elevado a b. Si lo fijamos, nuevamente acá tenemos notación. Esto no es nada distinto, solamente es notación. ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Porque, bueno, necesitamos un poco trabajar cositas aparte. Si bien estos siguen siendo potencias, de hecho las raíces sí son potencias, eh, tenemos que darle un trato un poco distinto. Entonces, ¿dónde le vamos a cambiar un poco el nombre a esto? C ahora es el índice y todo lo que está dentro se llama radicando. O sea, eso va a ser el radicando, eso de ahí, y se va a hacer el índice. Y el índice como tal nos va a dar la dirección hacia dónde nosotros vamos a estar trabajando y cómo vamos a estar trabajando. Por temas prácticos, nosotros vamos a simplificar esta raíz. Entonces, por practicidad, simplificamos la raíz. A lo siguiente, raíz enésima de a, leyéndose como, y aquí voy a usar corchetes, o sea, comillas. Raíz
enésima de A. ¿Ya? Esa es la forma que nosotros tenemos de leer raíces. Por ende, eh, como nosotros tenemos esto, esto puede ser un resultado cualquiera, ¿ya? Un número, que fue lo que dijimos previamente. Por lo tanto, esa simplificación nosotros la podemos reescribir de la siguiente manera. La raíz enésima de A es igual a un número, que puede ser decimal, puede ser entero, depende mucho de la suerte de la olla. Ahora, ¿dónde está el juego acá? El juego está en que nosotros podemos ocupar potencias. Entonces, si nosotros ocupamos potencia, podemos reescribir esto de la siguiente manera. Como A es igual a B a la N. Ya. Aquí es donde entra un poco el terreno un poquito más feo. ¿Por qué? Esto, si nosotros tenemos lo siguiente. La raíz enésima de A es igual a B y elevamos a N a ambos lados. Por lo tanto, esto nos va a quedar la raíz enésima de A elevado a N es igual a B elevado a N. Por lo tanto, queda la definición anterior acá. Bueno, y en este caso podemos reescribir eso como potencia. Como A elevado a 1 sobre N, a la N, y eso sería A, N por 1 sobre N, y eso sabemos por propiedad, bueno, por axioma de hecho, el neutro, o sea, el inverso multiplicativo, que el número por su inverso daría 1. Por lo tanto, A a la 1 es igual a A. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. Ya. Eh, el tema acá es que, bueno, ahora sí en este caso, ya como está como raíz, podemos decir para todo n perteneciente a los enteros. El tema acá es que al ser potencias, el radicando igual está sujeto a ciertos supuestos. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos? Los que vimos acá anteriormente. La paridad. Eso. Entonces, al ser potencias, está sujeto, bueno, en este caso como es el único exponente, está sujeto a la paridad del índice. Entonces, si es que nosotros queremos considerar que esta raíz pertenece a los reales, vamos a trabajar con unos siguientes supuestos. Entonces, primero, que el índice es par. Esto pertenece a los reales siempre y cuando el radicando sea mayor o igual que cero, porque de hecho la raíz de cero sería cero. 2. Si es que el radicando es impar, nos da un poquito nos da un poquito lo mismo el signo de la raíz. ¿Por qué? Vamos a explicar esto con calma. Cuando uno dice la raíz, bueno, cuando uno suele anotar eso, raíz sin índice, es que está expresando raíz cuadrada. ¿Ya? Raíz cuadrada de 4 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y bueno, por definición sabemos que eso sería 2 por 2 elevado a un medio. Por otra parte, cuando tenemos raíz cuadrada de números negativos, por ejemplo menos 4, ahí en ese terreno sí está un poco más complicado, porque eso ya no pertenece a los reales. De hecho, es más, eso lo tenemos que separar como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 4. Sabemos que eso es 2, entonces esto va a quedar como la raíz cuadrada de menos 1, que en práctica esta sería la unidad imaginaria conocida como i. ¿Ya? No es tan así, pero en práctica no es tan malo. Es un número imaginario. Eso no pertenece a los reales, de hecho. Pero sí podemos hacer lo siguiente. Miren, cuando uno tiene la raíz cúbica de menos 8, esto es lo mismo que decir la raíz cúbica de menos 2 por menos 2 sería 4, y 4 por menos 2 menos 8. De menos 2 al cubo. Y eso sí se puede hacer. Eso sí se puede factorizar. Entonces esto sí sería menos 2, 3 por un tercio, que eso sería 1, entonces sería menos 2. ¿Ya?
Por eso es que pertenece a los reales. En este caso, cuando el argumento o el radicando en este caso, para los índices impares, da un poco lo mismo el signo, ¿ya? Siempre se puede, pero cuando es par nosotros estamos en problemas. Es más, y de acá surgen conceptos de medida como valor absoluto, etcétera. ¿Ya? Lo vamos a estar viendo un ratito. Ya. Al estar trabajando con raíces, sabemos que esto básicamente son parte de las potencias. ¿Y qué vamos a tener acá? Propiedades. Ya. Entonces, primera propiedad, raíz enésima de A por raíz enésima de B es igual a raíz enésima de A por B. Ya. Eh, ya sí lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que esto lo podemos reescribir. Sabemos que eso se puede reescribir en forma potencia y el otro también. Entonces, si A elevado a 1 partido en n por B elevado a 1 partido en n, fijémonos que tenemos acá. Volvamos potencias. Vamos a subir. Cuando números de distinta base tienen igual exponente, el exponente como tal se puede, entre comillas, factorizar, porque está distribuyendo. ¿Ya? En este caso vamos a hacer lo mismo. Por lo tanto, esto va a quedar como A por B elevado a 1 partido en n, que eso sería lo mismo que expresado como raíz, la raíz de A por B. Si se fijan, aprendiendo potencia, esto es súper simple. Eh, Eso se llama producto de dos raíces. Número 2. Ya. Si tenemos potencia una potencia, este va a ser raíz de una raíz. Eso sería n por m raíz de. Lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a expresar esto como potencia. Sí, esto va a quedar raíz mésima de a elevado a 1 sobre n. Y nuevamente vamos a expresar como potencia esa raíz. A elevado a 1 partido en m sobre 1 partido en n. Que eso sería a elevado a 1 partido en m por 1 partido en n. Bueno, es una fracción evidentemente, se multiplican hacia el lado. Va a quedar a 1 partido en m por n. Y eso lo podemos expresar en forma de raíz como m por n raíz de a. Eh, bueno, de hecho con el otro pasa lo mismo. Podríamos tomar ese mismo y expresar el siguiente, número 3. Pero no lo voy a demostrar. Lo vamos a escribir solamente. Número 3. Raíz enésima de a sobre b es lo mismo que la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Y viceversa. Bueno, también sujeto a la restricción que b tiene que ser distinto de cero. Eso. ¿Ya? Y bueno, el resto básicamente, bueno, y quizás el último acá, a ver. em, ya, número 4. Sí, el último lo voy a hacer. A elevado a 1, o sea, la raíz enésima de b, sería lo mismo que la raíz enésima de b por a a la n. Y ahí sí lo voy a hacer. Ya. Entonces, así, esto se puede expresar básicamente a partir de la propiedad del neutro aditivo. A la n, a, o sea, el neutro multiplicativo. A es lo mismo que a elevado a 1 por la raíz enésima de b. Que la raíz enésima de b se puede escribir como b1 partido en n. Ese 1 como tal nosotros lo podemos reescribir como n por 1 partido en n por 1 sobre b. O sea, 1 sobre n.
Y podemos agrupar acá en este caso. Fíjense, nos va a quedar a la n, potencia una potencia por uno sobre n, por b uno sobre n. Y bueno, básicamente acá estamos juntando a la n por b por uno sobre n. Que esto es lo mismo que decir a por la raíz encima de b, es lo mismo que decir lo de acá. ¿Y eso qué sería? Sería la raíz enésima del argumento a la n por b. Ahí está. Eh, ya. Ese sería trabajar con raíces. Entonces, si se fijan, en base a que nosotros estamos trabajando con propiedades, seguimos trabajando posteriormente con propiedades solamente. Una vez que ya comprobamos las propiedades, que las propiedades son correctas, que podemos trabajar con ellas, seguimos avanzando con estas mismas propiedades. Eh, pero, esto es una pequeña observación. Si bien nosotros ya las comprobamos, estamos trabajando con propiedades, nunca hay que olvidar que las propiedades se sustentan por los axiomas. ¿Ya? Bueno, en este caso es un poquito más simple de ver, pero como lo vimos en la clase pasada, todo su tiempo cuando estábamos trabajando con fracciones, cuando trabajábamos, por ejemplo, con logaritmos, etcétera, con potencia, todo tiene axiomas. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de esto? Como una pequeña observación, la raíz es un caso particular de potencia. Eso lo llevamos como enseñanza con raíces. Ya. Entonces, como trabajamos con raíces, ¿qué más podemos hacer? Eh, ya, en delante habíamos mencionado un concepto que era el valor absoluto. Entonces, voy a agregar otra pequeña observación. Observación. Entonces, un caso particular de raíz es valor absoluto. Ya. ¿Por qué nosotros estamos escribiendo esto? ¿De dónde viene el valor absoluto? Nosotros dijimos que teníamos una pequeña restricción acá. En este caso, cuando son impar, nos da lo mismo el argumento, o sea, el radicando, porque no lo interesa. Siempre va a conservar el signo del radicando, pero en este caso no. Está estrictamente sujeto a que tiene que ser mayor o igual que cero. Si es que está definido de esta manera, ¿ya? ¿Qué pasa si lo definimos de otra manera? Por ejemplo, eh, ya por ser un poco más práctico, la raíz cuadrada de x cuadrado es igual a un número b, ¿ya? Eso es una operación. De hecho, es una forma de ecuación. ¿Qué número satisface esto? ¿Podrá ser b? ¿Podrá ser menos b? Ahí vamos a ver. Esto de acá es la definición de valor absoluto. Entonces, sí, solo sí, eso es la definición de valor absoluto. Esto es una ecuación como tal con valor absoluto. Entonces, a partir de esto, nosotros podríamos decir que más x es igual a b, que esto sería lo mismo que decir que x es igual a b, o, o menos x es igual a b, que si multiplicamos por menos 1, nos va a quedar que x es igual a menos b. ¿Por qué tenemos esto? Fijémonos que nosotros al reemplazar vamos a comprobar si es que esto se cumple. Nos va a quedar la raíz cuadrada de b cuadrado y eso evidentemente sería b por 2 al 1 medio. Eso sería b elevado a 1, o sea, b. Por otra parte, tendríamos la raíz cuadrada de menos b al cuadrado. Sabemos que eso se puede reescribir como la raíz cuadrada de menos 1 por b al cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por b cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 por b al cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por b cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por b cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por b cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado por b cuadrado.
podemos separar raíces. Entonces, esto nos va a quedar la raíz cuadrada de menos uno al cuadrado por la raíz cuadrada de b cuadrado. Sabemos que eso es b, porque ya lo vimos arriba. ¿Qué pasa con esto? Y ahí es donde viene nosotros tenemos que analizar. Fijémonos, menos uno por menos uno nos daría uno. Esta sería la raíz de uno. Y la raíz cuadrada de uno sería lo mismo que uno al cuadrado. Y la raíz de uno al cuadrado sería lo mismo que uno, porque esto sería uno 2 por un medio. ¿Ya? Entonces, esto sería uno por b, que sería b. Entonces, también satisface este término a la ecuación. De ahí viene el valor absoluto. Y bueno, yo lo escribo como, en este espacio lo vamos a escribir como valor absoluto. Pero también, en otras palabras, el valor absoluto es una norma euclidiana o es una norma en los reales solamente, de una dimensión, de una dimensión. ¿Ya? Eh, y bueno, como dijimos anteriormente, el concepto de norma nosotros no lo vamos a entrar a detallar acá, porque de hecho es un concepto que viene del álgebra lineal. Pero como, bueno, dimos una pequeña definición anteriormente, una norma es una función que mide el tamaño de los elementos de un cuerpo o el dominio de integridad, ¿ya? ¿Por qué hablo del dominio de integridad? Porque, bueno, eso es algo que se suele ver mucho en cálculo como tal, en especial en cálculo vectorial. Pero por cuestiones prácticas, y bueno, y esto es un consenso importante, cuando nosotros escribimos estas barritas simples acá, escribimos esas barritas simples, lo estamos refiriendo a valor absoluto. Por otra parte, cuando escribimos las dos barritas, ahí lo estamos refiriendo a una norma punto en específico. Eh, y esto en general es un vector para la norma es un vector para un espacio normado, pero bueno, eso da lo mismo. Si respetamos este consenso, intrínsecamente no hay ninguna diferencia entre uno y el otro, ¿ya? Y bueno, pues ahí después cuando ya se vea el curso de cálculo 3 vamos a estar viendo desigualdades triangulares, también se conoce como Cauchy-Schwarz. Aquí nosotros vemos desigualdad triangular. Expandida a norma sería la desigualdad de Cauchy. Y hay más normas como la norma de Lebesgue, las de Sobolev, que sirven para funciones que son m diferenciables, etcétera, ¿ya? Eso no lo vamos a ver y no nos interesa. De momento quedémonos con esto. Esto es trabajar con raíces. Posteriormente, o sea, bueno, anteriormente nosotros habíamos hablado de algo súper importante, que a partir de esta operación surgen los logaritmos. ¿Qué operación? La potenciación. Surgen los logaritmos. ¿Qué podemos hacer con los logaritmos? Y ahora se viene lo interesante, porque los logaritmos son súper amplios, de hecho se ocupan mucho porque suelen modelar fenómenos neurológicos, fenómenos meteorológicos, fenómenos físicos, reducciones de tamaño, reducciones físicas, proporciones físico-químicas, etcétera. Están involucrados en todo, ¿ya? En el tamaño de la expansión de onda, en un sismo, por ejemplo, que se mide en decibeles. Y a partir de esto, vamos a expresar logaritmos. Pero vamos a expresar logaritmos a partir de una formalidad. Logaritmos. Entonces, si bien nosotros podemos decir que la operación inversa a la exponenciación, o bueno, lo que satisface la ecuación exponencial, de una manera formal nosotros vamos a expresar lo siguiente. Sea a mayor que cero menos el uno, se dice que y pertenece a los reales, y si tenemos eso, y es el logaritmo
de x mayor que cero. ¿Ya? Eso va a ser el logaritmo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos expresar esto? De x mayor que cero, si a elevado y es igual a x. Esto, como les dije, se parece mucho a la potenciación, pero hay incógnitas que nosotros no conocemos. Entonces, esto nosotros lo podemos representar de la siguiente manera, como el logaritmo en base a de x es igual a y. ¿Ya? O bueno, en pocas palabras, cuando nosotros decimos y es el logaritmo de x mayor que cero, con base a, eso sería logaritmo en base a. Eso es lo que estamos representando acá. Entonces, a partir de esto, es decir, el logaritmo en base a de x es el exponente el cual se debe elevar a para obtener x. El exponente el cual se eleva a para obtener x. Y esto lo voy a destacar con otro valor para que hagamos la distinción. ¿Cuál se eleva a para obtener x? Ya. A partir de esto nosotros podríamos decir, dijimos que esto era el logaritmo, o sea que y es igual al logaritmo en base a de x. A partir de esto también podríamos decir eso, que eso es equivalente a esta cantidad. A la y es igual a x. Entonces, fijémonos que tenemos y, lo podemos reemplazar acá. Por lo tanto, esto nos daría que a elevado a y, que y vale logaritmo en base a de x, es igual a x. Y eso es lo que se conoce como propiedad de logaritmo. Y esto se ocupa un montón. Por ejemplo, y por dar un ejemplo práctico, eh, bueno, terminamos con esto. Así se evidencia la relación de potencia con logaritmo. De potencia con logaritmo. O sea, son operaciones inversas. De una forma práctica, en general, cuando uno dice, eh, tenemos dos casos, existen dos casos comunes. El primer caso es cuando uno suele ver esto, logaritmo de x. Cuando vemos eso, esto es lo mismo que decir el logaritmo en base de 10 de x, ¿ya? Solamente por notación. Y por otra parte, también se define el logaritmo neperiano. Cuando nosotros decimos logaritmo de base Euler de x, esto también se suele escribir, pero como logaritmo natural de x. O sea, toda esta parte, logaritmo en base de x, es lo mismo que decir logaritmo natural. Son equivalentes. Y esta es la definición de John Napier. Logaritmo neperiano. Ya. Y bueno, aquí nos faltó también ponerle la restricción para todo x mayor que cero. Ya. Entonces, al estar en estos casos, esto nosotros también lo vemos involucrados, como yo le dije, en procesos químicos. Em, ¿Y cómo? Según la magnitud. Esto calcula magnitudes. Por lo tanto, en química, ¿qué es lo que lleva a una mayor magnitud y que en general una magnitud representa una escala? El pH. Entonces, cuando uno quiere, como ejemplo, cuando uno quiere calcular el pH de alguna concentración química, dice, perfecto, voy a calcular el pH como menos logaritmo de la concentración de protones, la concentración molar. Fijémonos que acá de inmediato falta el signo, pero sabemos, y lo dijimos anteriormente, y lo dijimos arriba, que este sería lo mismo que tener logaritmo en base 10. De hecho, en las calculadoras también sale así, sale solamente como log. ¿Qué podemos hacer? Ocupar la propiedad que vimos acá. Jugar con la inversa nos daría el argumento, porque el logaritmo, bueno, este se llama base y ese es el argumento. ¿Ya?
Entonces juguemos con la inversa. Entonces nos quedaría 10 elevado, bueno, en este caso, primero que nada, antes de jugar con la inversa, vamos a multiplicar todo por -1. Así lo va a quedar. Menos pH es igual al logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Concentración molar. O bueno, también hay otra simbología que se suele usar, que es un poquito más común en cinética, cuando uno dice la concentración, pero de protones. Y ahora sí podemos jugar con la inversa, o sea, esto lo va a quedar 10 elevado a menos pH es igual 10 elevado al logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Por propiedad, eso sería lo mismo que el argumento, y está acá. Eso nos da como resultado el argumento. Por lo tanto, la concentración de protones sería lo mismo que decir 10 a la menos pH. Y ahí está. Ese es, por ejemplo, algo donde van a encontrar logaritmos, una practicidad. ¿Ya? Y al igual que nosotros vamos a encontrar esto, tenemos propiedades para trabajar logaritmos, y de hecho acabamos de jugar con una. Propiedades. Propiedades. Ya. Primera propiedad. Bueno, en este caso vamos a decir, a hacer una consideración. Para todo a, x e y que pertenezcan a los reales positivos y además a distinto de 1. Vamos a tener lo siguiente. 1. El logaritmo en base a de x por y es lo mismo que el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Hay varias formas de demostrar esto. De hecho, esta es una. La otra es por definición de la función logaritmo, que bueno, eso sería la integral desde 0 hasta x de 1 partido en x por dx. ¿Ya? También esa es otra forma de demostrar, que una vez llegado al curso de cálculo integral, es un ejemplito que se puede hacer. ¿Ya? En este caso es un poco más simple. Mira, nosotros vamos a decir lo siguiente, con color morado. Si p es igual al logaritmo en base a de x, entonces podríamos decir que a elevado a p es igual a x, por la propiedad inversa, que quedaría a elevado al logaritmo en base a de x, que sería x. ¿Ya? Y de la misma manera podríamos decir que q, por poner una letra solamente, es el logaritmo en base a de y. Esto es lo mismo que decir, por definición, que a elevado a q es igual a y. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo tan rápido esta visualización? Fíjense, a elevado a p nos va a dar x. A elevado a q nos va a dar y. Ya, en fin. Entonces, tenemos esto. ¿Qué es lo que podemos decir? Entonces, podríamos decir lo siguiente. Eh, tenemos x y tenemos y. Entonces podríamos decir x por y. ¿Cuánto sería x por y? X por y sería a a la p por y, que vale a la q. Bueno, esto como tal es propiedades de potencia. Entonces quedaría x por y es igual a elevado a p más q. Y esto podemos reescribirlo bajo la definición de logaritmo. Porque decíamos, la base del logaritmo elevado a q es igual a y. Entonces, esto lo podríamos reescribir como, reescribiendo, como a, o sea, el logaritmo en base a de x por y es igual a p más q. ¿Y cuánto vale p más q? P vale el logaritmo en base a de x, q vale el logaritmo en base a de y. Entonces, esto sería el logaritmo en base a de x por y de p. ¿Cuánto vale p? El logaritmo en base a de x.
más q, que vale el logaritmo en base a de y. Y está demostrado. Esta propiedad quizá es un poco más extraña, pero es súper práctica, ¿ya? A ver, de cierta manera también podríamos hacer algo de forma análoga. Mire, el logaritmo en base a de x sobre y es igual al logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. En este caso no puse y aquí, sí. Fíjense, en este caso no es necesario estar poniendo para todo y distinto de cero. Ah, bueno, y aquí también restringirlo. Ah, pero si dijimos reales positivos, ya sí. Evidenciamos el cero ya. Olvídalo. Ya. Entonces, ya como tenemos esto, podríamos decir lo mismo, pero a partir de la propiedad anterior podríamos empezar a demostrar. Entonces, fíjense, si esto se escribe como el logaritmo en base a de x por y a la menos uno, eso sería lo mismo que decir el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y a la menos uno. Ya. Acá podemos bajar propiedad. Entonces, bajamos y eso nos va a quedar el logaritmo en base a de x menos uno por el logaritmo en base a de y. ¿Ya? Y bueno, eso lo lleva al tercer punto. ¿Por qué hicimos eso? Eh, ya, y este es más entretenido. 3. El logaritmo en base a de x a la n es lo mismo que n por el logaritmo en base a de x. Entonces, en este caso, podríamos partir diciendo lo mismo. Entonces, por definición, podríamos decir que el logaritmo en base a de x a la n es igual a un número, p. ¿Ya? Que esto sería lo mismo que decir a elevado a p es igual al argumento x a la n. Una vez que nosotros tenemos eso, fijémonos en lo que tenemos acá. Tenemos que a elevado a eso es igual a eso. Por lo tanto, podríamos comenzar a reescribir un poco esta expresión. ¿Cómo así? A la p, ¿cuánto vale p? P vale el logaritmo en base a de x a la n. Y este sería x a la n. Pero ¿cómo podemos reescribir x? X lo podemos reescribir como a elevado al logaritmo en base a de x. Eso es propiedad del logaritmo, ¿ya? Fíjense que tenemos acá potencia de una potencia. Y esto es lo mismo que decir a elevado a n por el logaritmo en base a de x. Y fíjense que tenemos acá. Tenemos que, podemos ocupar, bueno, y podemos decir que p es igual a esto. Así, p es igual a n por el logaritmo en base a de x. ¿Y cuánto vale p? P vale eso. Logaritmo en base a de x a la n es igual a p. Y esto es igual a n por el logaritmo en base a de x. Ahí está. Entonces, en base a esto, el procedimiento anterior está justificado. Deberíamos haber hecho este y después segundo, pero no importa. Y como cuarta propiedad, en realidad no es una propiedad, sino que es algo intrínseco de logaritmos, que se llama cambio de base. Ahí, cambio de base. Esto es súper importante. Este sería el logaritmo en base a de x, sería lo mismo que decir el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a. Para todo b distinto de 1. Vamos a partir por acá. Entonces, sea
Ah, verdad que estamos ocupando color morado. Entonces en este caso vamos a decir, sea x es igual a la definición. X es igual al logaritmo en base bueno, eso vamos a reescribirlo como tal. A elevado al logaritmo en base a de x. Ya. Una vez que nosotros entendemos eso, podríamos aplicar logaritmos a ambos lados. Miren, podríamos aplicar en este caso convenientemente logaritmo en base b. Entonces eso nos va a quedar logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base a de todo eso, que sería a elevado al logaritmo en base a de x. Por propiedad anterior sabemos que esto puede bajar, porque la potencia de un logaritmo baja. Entonces, esto sería lo mismo que decir el logaritmo en base a de x por el logaritmo en base b de a. Y podríamos multiplicar por 1 sobre el logaritmo en base b de a ambos lados. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Esto es igual a la otra parte, que nos quedaba logaritmo en base a de x. Ahí está el cambio de variable. Como les digo, el cambio de variable es súper importante porque algunas veces nos permite reducir grandes cantidades. Por ejemplo, cuando uno tiene el logaritmo en base 3 de, no sé, de 30. Ya. Y bueno, ahí dicen para gustos colores. Eso se puede escribir como 3 por 10 y lo podemos separar como el logaritmo en base 3 de 3 más el logaritmo en base 3 de 10. Ya. Como les digo, para gustos colores. Bueno, si ocupan un cambio de base, podrían ocupar un cambio de base con base 10 y evidentemente se queda más simple. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ciertos términos, y bueno, esto es una pequeña aplicación igual, eh, como la entropía de Shannon. Entonces, la entropía en informática en general se da en base a regiones de probabilidad. ¿Y dónde están estas regiones de probabilidad? Entonces, como ejemplo. Entonces, si es que nosotros tenemos una cantidad de información determinada, o sea, una cantidad de información promedio sobre la distribución, esto se puede agrupar como menos la sumatoria enésima de igual a uno de la probabilidad de observar una particularidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad de esa particularidad. Ya. Y aquí es donde entran los peros, porque las calculadoras no tienen logaritmo en base 2. De hecho, esto igual nosotros lo podríamos reescribir de una manera un poquito más formal. Podríamos decir que esto es la sumatoria del evento dentro de la probabilidad de ese del x mayor, que lo voy a reescribir así. Ya. Entonces, en este caso, nosotros no tenemos un logaritmo en base 2 con una calculadora. Así que, no sé, por ejemplo, vamos a probar. Esto se puede reescribir como, no sé, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de la probabilidad del evento sobre el logaritmo en base 10 de 2. O podrían ocupar logaritmo natural. ¿Ya? Ese es un ejemplo donde podrían ocupar cambio de base. Y ocupamos cambio de base netamente por un hecho de que tenemos que tener los recursos. ¿Ya? Eh, y más que nada eso. Y bueno, ocupar esto también tiene un error asociado porque abajo va a redondear y arriba también. Y va a dividir entre dos números y va a volver a redondear. Es un pequeño costo. ¿Ya? Ya. Respecto a logaritmos, ¿qué podemos ver? Algunas pequeñas observaciones. Entonces, como observaciones. Uno, el logaritmo en base a de a es igual a uno. ¿Por qué se da esto?
Fíjense, les va a quedar que a elevado a 1 es igual a... Y bueno, eso se cumple. Número 2. Hay algo que se conoce como invariabilidad. Invariabilidad. Como esto es y va de la mano con las potencias, también podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, el logaritmo en base a de b se podría reescribir como el logaritmo en base a, no sé, de x por b a la x. Donde ese x puede ser una raíz, puede ser un número cualquiera, y ahí nosotros vemos. Al final se va a terminar cancelando si hacemos un pequeño cambio de base, ¿ya? Hacemos cambio de base, va a quedar logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base a de x. Y bueno, x con x se los van a ir. Para todo x distinto de 0. ¿Ya? Ya. Y en base a esto, también tenemos otra propiedad que se conoce como propiedad telescópica, ¿ya? O bueno, regla de la cadena. En base a esto, surge la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Una multiplicación sucesiva de logaritmos, o bueno, telescópica en realidad. Por ejemplo, logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de c por logaritmo en base c de d por, no sé, logaritmo en base de x. Esto es igual a decir logaritmo en base a de x. ¿Por qué? Eh, Fijémonos. Vamos a hacer cambio de base. Yo voy a ocupar logaritmo natural. Entonces va a ser logaritmo natural del argumento dividido el logaritmo natural de la base por logaritmo natural del argumento por logaritmo natural de la base por logaritmo natural del argumento sobre logaritmo natural de la base y bueno, así más o menos juego. Ya. En base a esto, fijémonos que decir logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de b sería 1. Acá también, logaritmo natural de c sobre logaritmo natural de c sería 1. Y con d también. Entonces, en base a esto, ¿qué nos queda? Nos queda lo siguiente, nos va a quedar logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a. Pero logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de a, por definición, es lo mismo que decir logaritmo en base a de x. Ahí está. Y estos se conocen como eh, eso de ahí, ese par de logaritmos es una composición. Entonces, a partir de ello, notamos lo siguiente, que el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a sería 1. Ya. Y bueno, más que nada eso. Eres como un pequeño recordatorio toda esta clase para que vamos recordando propiedades de los números reales, para que no queden en el tintero. Y bueno, aprovechar de aplicar axiomas, cerrar un poquito el trabajo con el que vamos a estar haciendo en los números reales. Estos recordemos que son parte del cálculo aritmético, pero recordar siempre está bien. Así que eso.